cómodo para hacer la intervención. Sí, pues listo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa relacionada con las TIC, la innovación, los retos y las oportunidades que tiene la tecnología para el desarrollo del emprendimiento. Bueno, en primer lugar, agradecer, obviamente, la invitación que nos ha cursado la UGR Emprendedora de la Universidad de Granada y también agradecer a las personas que nos acompañan en esta mesa a la participación en una parte del encuentro que creo que es especialmente importante. Durante estos 2 días se ha hablado de emprendimiento, de los retos que supone para la persona que quiere emprender el tener que abordar, pues, desde la creación de la empresa, la búsqueda de ese producto mínimo viable, esa necesidad de buscar financiación, pero lo cierto es que se ha hablado poco de cuáles son realmente las oportunidades para emprender. Y una parte de la importancia de esta mesa está en que hay un montón de tecnologías que son emergentes, que son disruptivas, como comentaba Diego en la ponencia anterior, que van a significar un montón de nuevos desarrollos, de nuevos productos, de nuevos servicios que no existen todavía en el mercado, que muchos de vosotros ni siquiera lo habéis visto todavía a nivel conceptual dentro de la escuela o dentro de la universidad y que obviamente van a proporcionar posibilidades de nuevos desarrollos, de nuevas empresas y sobre todo de desarrollar esa actividad emprendedora tanto en el ámbito universitario como fuera de él. Estamos hablando de tecnologías como puede ser inteligencia artificial, como puede ser blockchain, Internet de las cosas, el 5G, que también está a las puertas, y por lo tanto existe una gran cantidad de nuevas oportunidades de desarrollo que esperamos que con esta mesa os podamos iluminar un poco sobre qué significa cada una de estas tecnologías, dónde están los retos de cada una de ellas y sobre todo dónde están las oportunidades. Para el desarrollo de diferentes conceptos generales de estos ámbitos contamos con 5 expertos. Contamos con Santiago, Eduardo, Francisco, Miguel Ángel y Enrique, que nos van a presentar cada uno de ellos una parte de estas nuevas tecnologías disruptivas y que esperamos os sirvan para ver hacia dónde podéis encaminar una actividad investigadora, una actividad emprendedora o simplemente el desarrollo de vuestra actividad profesional en un entorno privado. Empezaremos por Santiago. Santiago Cordés es ingeniero informático con más de 20 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, especialmente dedicado al área de la ciberseguridad. Porque si hay una cosa importante dentro de todas las tecnologías disruptivas es que todas ellas, además, tienen una capa especialmente importante que todos tenemos que abordar, que es la seguridad de la información, la seguridad de las comunicaciones y, obviamente, la protección de los activos sobre los que se aplican estas tecnologías. Santiago actualmente trabaja para Alienbol, ha desempeñado tareas dentro de esta empresa en análisis de malware, análisis de incidentes y gestión de inteligencia y ahora dirige el equipo de investigación de seguridad de Alienbol, donde analizan nuevas amenazas e identifican la mejor forma de proteger a los clientes. Santiago, la amenaza de Internet ha ido evolucionando con el tiempo y con ella nuestras opciones para defendernos. Esto es algo que a diario nos ocurre a todos, tanto trabajemos en una empresa, en la administración o como ciudadanos. Ello supone un riesgo para las compañías, pero también entiendo que una importante oportunidad de desarrollo, tanto personal como profesional. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo crees que está evolucionando la ciberseguridad y qué potencial tiene de desarrollo de nuevos productos? Pues a mí me gustaría empezar un poco con la historia un poco de la seguridad, cuándo empezaron esos riesgos, ¿no? Nos saltamos los hackers de las películas y considero que un poco toda la problemática de la seguridad empezó en los años 90. Empezó el comercio electrónico, empezó a mover dinero, empezaron a haber usuarios conectados y al haber dinero empezó a haber cibercriminales, ¿no? Que buscaban dinero. Luego esto fue un poco en los 90, en el 2000, en la última década, y un cambio brutal porque empezaron a entrar actores nuevos. Empezó a haber mucho espionaje comercial, que son objetivos que estaban metidos durante 10 años, desde principios del 2000 hasta, por ejemplo, que se hicieron tratados entre China y Estados Unidos, por ejemplo, casi todas las empresas que hacían algo relevante sufrían espionaje industrial, ya fuesen departamentos de defensa, ya fuesen farmacéuticas, energía, etcétera, ¿no?
Y luego en el 2000 también empezó un espionaje geopolítico muy interesante. Por ejemplo, no sé si Stuxnet os suena, Irán estaba enriqueciendo uranio, entonces había dos opciones. La opción tradicional, ¿cuál era? Tú mandas un misil, sales en todas las portadas y consigues eliminar esa amenaza. Pero tomaron una vía distinta, crearon un virus que iba poco a poco destruyendo cada una de las centrifugadoras de uranio. ¿Qué pasa? Tardaron varios años este país en darse cuenta de lo que pasó y los titulares llegaron 5 años más tarde. Y luego también, por ejemplo, en el 2008 hubo también uno de los primeros eventos de geopolítica con la guerra entre Rusia y Georgia, que fue el primer ataque combinado entre un ataque tradicional, ¿no? Había balas, había tanques, y por otro lado ciberataques. Por un lado, negaciones de servicios, si los ministerios están caídos, si las comunicaciones están caídas, y por otro lado, ataques psicológicos. Si la página web del presidente empieza a referenciar a los enemigos, ¿no? Entonces, es muy importante en ciberseguridad entender cuál es tu adversario. Todos los adversarios en una agenda tienen un interés y eso es a lo que van a ir. Entonces, aquí distinguimos un ataque oportunista que quieren tarjetas de crédito y puede ser da igual qué tarjeta de crédito. Entonces, simplemente necesitas hacer las cosas mínimamente bien para estar más protegido que tu vecino. Y por otro lado están los ataques dirigidos, que tienes que hacerlo muy, muy bien para que no te pase nada malo, pero también si tú no eres una embajada, si tú no tienes, estás mucho menos expuesto, ¿no? Entonces nosotros intentamos muchas veces enfocarnos a cómo disuadir ese ataque oportunista. Entonces con todas tenemos ya 2 o 3 décadas de investigación en seguridad y cómo reaccionó la industria. La industria ha tomado 2 caminos. Por un lado, invertir en tecnología, entonces tienes super firewalls nuevos, análisis nuevos, o por otro lado con inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Conocer más al atacante, conocerlo mejor, conocer el modus operandi, conocer cómo actúan para poder identificarlo un poco más rápido, ¿no? Entonces, un poco retomando esto, me gustaría tratar un poco cómo Alinbol, por ejemplo, es una startup española, la adquirió un Venture Capital en 2007, entonces es un ejemplo de éxito, ¿no? de una startup española. ¿Cuál era la problemática? En Alinbol queríamos solucionar un problema muy sencillo, ¿cómo se simplifica la seguridad? Seguridad de un banco, vale, ellos a lo mejor se pueden permitir 100 personas, un departamento de defensa, se pueden permitir un equipo especializado, pero si tú eres una pequeña pyme, si tú eres una pequeña franquicia, ¿cómo asumes cómo consigues defenderte o minimizar todo este riesgo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista tecnológico, intentamos simplificarlo para que una empresa ya no necesite 10 personas, que una persona sea capaz de hacer todas las tareas necesarias en seguridad. Y por otro lado, desde un punto de vista de inteligencia, esto a mí me parece también una de las mayores de las tecnologías o de los servicios más disruptivos de OTX o de Alinbol, que sería la inteligencia siempre es un secreto. En el momento en el que dices a quién estás persiguiendo, el sujeto se esconde. En el momento en el que dices cómo actúan los malos cambian de tácticas, ¿no? Entonces, inteligencia es muy interesante porque era un servicio siempre secreto, entonces solo grandes empresas pagando unas cuantías enormes podían acceder a esos feeds de inteligencia para estar más protegidos. ¿Cómo la pyme puede acceder a algo así? Entonces lo que hicimos fue cambiar esa inteligencia y decir, vale, pues nosotros no va a ser un secreto nunca más, vamos a liberar absolutamente todo. Vamos a crear una comunidad en la que todo el mundo comparta inteligencia táctica, es decir, mira, este me ha atacado, ha hecho esto desde esta IP, con este virus, con este... Y aquí lo que estamos haciendo es la inteligencia caduca en el momento en el que la publicas, pero estás todo el rato obligando a los malos a cambiar de técnica. Estás haciendo que esos ataques cada vez sean más costosos. Entonces le estamos simplemente con publicar, con compartir, le hacemos la vida difícil a los malos. Y luego una cosa también que quería comentar era Alinbol, es una pyme, somos unos 400, el departamento de seguridad, de inteligencia, somos relativamente pequeños, entonces hay una competición muy asimétrica, tanto con empresas más grandes que tienen muchos más recursos para invertir, para crear protecciones, como con los malos, ¿no? ¿Cómo podemos tener, si somos un 10% de los malos, cómo podemos ser suficientemente competitivos? Entonces aquí hemos metido mucho creando comunidad, creando que la comunidad nos ayude a nosotros para nosotros ayudarles a ellos, mucha automatización, mucho machine learning, y sobre todo la idea es conseguir maximizar el impacto. En inteligencia todo el mundo, cuando no es un país es otro, siempre hay noticias, siempre, si intentas estar a todo, nunca llegas, porque siempre hay un ataque nuevo que te distrae del anterior, al final nunca consigues hacer nada, ¿no? Entonces, por un lado, conseguir
tener un baseline de seguridad suficientemente bueno gracias a todas estas automatizaciones, simplificar todo lo que sea sencillo de automatizar y, por otro lado, mucho impacto en eligiendo muy bien qué estudiar en cada momento, ¿no? Entonces, así es un poco como mi objetivo de cómo conseguir competir con empresas muchísimo más grandes que nosotros, con unos resultados muy parecidos y, al ser más pequeño, al simplificar todo, conseguir dar un servicio mucho más barato, mucho más competitivo que unas empresas mucho más grandes, ¿no? Muy bien. Si os fijáis, Santiago está hablando de una empresa que surge, además una empresa de Granada, que surge viendo una necesidad que existe en el mercado en relación a la protección de activos, en relación al análisis de las amenazas existentes. Os puedo garantizar que las amenazas que existían cuando surge Alienball no tienen absolutamente nada que ver con las que existen ahora, es un entorno totalmente cambiante. Hay continuamente nuevos elementos que van incorporándose dentro de lo que son ese conjunto de amenazas y lo cierto es que existe una capacidad de desarrollo y de emprendimiento muy amplia, porque estamos hablando de seguridad en todos los ámbitos, en la prevención, en la acción y en la reacción, es decir, no solamente la seguridad es cuando te atacan, hay una parte muy importante que es la prevención, hay una parte importantísima de análisis predictivo y luego hay una parte importantísima también de una vez que te atacan ser capaz de reaccionar. Por lo tanto, en el ámbito de la ciberseguridad existe todavía muchísimo para desarrollar y bueno, y ahora a lo largo de la mesa iremos viendo que sigue apareciendo el concepto ciberseguridad y todo lo relacionado con la protección de activos o con la protección de los desarrollos que se lleven a cabo. Si me dejas simplemente claro. un comentario ahí, porque eso es algo muy interesante, ¿no? Que como defensores siempre vamos por detrás de los atacantes. Es una carrera en los que ya te llevan 7 metros de ventaja, pero por otro lado tú siempre eliges el terreno de esa carrera, precisamente con concienciación, con políticas, con policies. Tú siempre vas a ir detrás, siempre te van a sacar ventaja, pero tú siempre vas a elegir el terreno de juego. Entonces es muy importante siempre no esperar. Ataques suceden y ataques, todas las empresas son víctimas de ataques, pero lo importante es analizar el riesgo, analizar qué quieres evitar. Pues, ¿qué prefieres? Que entran los malos, pero a lo mejor no se llevan los datos del cliente. O a lo mejor el que se lleven los datos de un cliente no se llevan los datos de todos los clientes. Entonces, siempre tienes que elegir crear esa conciencia para estar preparados porque suceden cosas malas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Continuamos con otro caso de éxito, en este caso de otra aplicación, de otra tecnología, a una spin-off que surge en la Universidad de Granada. Nos lo va a contar Eduardo Ros. Eduardo es profesor de la Universidad de Granada en el Departamento de Arquitectura de Computadora y Tecnología desde el año 1999. Tiene una importante producción científica y de patentes a su espalda, pero muchos lo conocemos por su actividad no solamente docente investigadora, sino por haber sido uno de los cofundadores de Seven Solutions, una empresa dedicada a la aplicación, ya nos lo contará él, de medición de tiempo, aunque esto quede así como muy genérico. Y no solamente el hecho de haber hecho una aplicación de la tecnología, sino haber desarrollado productos específicos y, bueno, más recientemente con el lanzamiento de su empresa White Rabbit, de los cuales nos hablará a continuación. Eduardo, en algunas ocasiones cuando leemos sobre automatización, aviónica, hardware para industria, telecomunicaciones, nos da la impresión de que toda la tecnología procede del exterior, como que la universidad española siempre es reactiva a estas cosas, ¿no? Cuéntanos tu experiencia para que desmitifiquemos esa situación. Bueno, no sé si desmitificarlo, porque bueno, nosotros somos generadores de tecnología y es una empresa de base tecnológica intensamente involucrada en el desarrollo y en la innovación, y a veces es frustrante porque vas al cliente final y dices, bueno, no consigues venderle esa tecnología y sin embargo se la vendes a una empresa americana y esa empresa americana se la vende a ese cliente 100 veces más caro, ¿no? O sea, a veces bueno, lo que sí es verdad es que hay una base tecnológica y a veces no somos visibles, o no, las empresas pequeñas de desarrollo no son visibles y también hay que luchar ahí por conseguir. En nuestro caso, bueno, nosotros lo que hacemos es vender tiempo y hay una cosa que se llama Time as a Service. Vendemos tiempo en nanosegundos, ¿no? Y si necesitas, tienes una infraestructura distribuida, que puede ser la bolsa alemana, por ejemplo, la bolsa de Nueva York, o puede ser Smart Grid para distribución de energía, o con el 5G, pues lo que es las antenas de radiocomunicaciones, ¿no? Si tienes esa necesidad de sincronizar todos esos elementos a un nivel muy fino, pues sí necesitas equipos o tecnología específica, ¿no? Y eso es un poco a lo que desarrollamos. Y tratando de ir de un modelo en el que vendemos equipos, hemos hecho una tecnología y hemos creado unos productos, a un modelo en el que en el futuro lo ideal sería vender un servicio. Si necesitas tiempo, yo te lo vendo. No hace falta que compres los equipos. Yo pondré allí los equipos, pero también pondré un técnico o pondré a alguien que te puede dar la hora, que te puede dar el momento o esa capacidad de sincronización, ¿no?
Yo lo había estructurado un poco pues siempre, no sé si esto pasa o esta es la... Allí. ¿Ah? Tengo que... Vale. Vale. Bueno, es básicamente contando un poco lo que pretenderíamos ser, ¿no? O sea, en el futuro nos gustaría ser líderes potenciales en lo que es la sincronización y el tiempo a nivel ultra preciso, en nanosegundos, y de hecho nacimos en un nicho que son aceleradores de partículas. Nosotros nacimos sincronizando aceleradores de partículas y arrays o redes de radiotelescopios, ¿no? Básicamente. Y bueno, lo que hacemos es generar ese tipo de tecnología que en principio lo usábamos para infraestructuras científicas distribuidas y que ahora estamos descubriendo que hay muchas más oportunidades más allá de la ciencia, por supuesto, ¿no? Y ahí está el mercado de las telecomunicaciones, IoT y demás, ¿no? Nosotros nacimos en 2006 y bueno, aunque digas que es un caso de éxito, pues nos estrellamos 2 veces. En 2008 nos estrellamos y en 2010 nos volvimos a estrellar. No nos estrellamos del todo porque no, bueno, quizá no cerramos la empresa, pero nos reinventamos y creamos un nuevo modelo de negocio. En este país también estrellarse es muy peligroso porque te estigmatiza, así que bueno, en este caso, bueno, pues lo que hicimos fue renacer. Y desde 2011 nos centramos en esto de lo que es el tiempo y la sincronización. Y bueno, pues empezamos un poco en esta dinámica. Ay, perdón. Vale. No sé si pasa. ¿Dónde hay que...? Bueno, básicamente la tecnología de base es White Rabbit. White Rabbit es el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Es un fanático del tiempo. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Y sale de un agujero en la Tierra y realmente esto lo concebimos en colaboración con el CERN, que es un acelerador de partículas, es un agujero en la Tierra. Y de ahí surge un poco la tecnología base, ¿no? En ese sentido nos sentimos spin-off de la Universidad de Granada y un poquito también spin-off del CERN. Y luego vimos que esta misma tecnología pues se puede usar en distintos campos, pero casi, bueno, lo que vendemos son equipos como estos de arriba, o sea, vendemos equipos de sincronización, pero empezamos incluso también en un modelo que era open hardware, no solo open software, sino que los equipos los diseñamos y dejamos los ficheros de diseño disponibles. Y esto hacía, cuando eres una empresa muy pequeña, si viene Amazon y dice, bueno, yo te quiero comprar equipos, pero ¿quién me garantiza a mí que dentro de 10 años tú vayas a existir? Pues lo que hacemos es darle todos los ficheros de diseño y decir, mira, quiero que me compres los equipos por el valor que doy a esos equipos y si no existo, ahí tienes todas las fuentes y búscate otro fabricante que te lo fabrique y que te dé soporte. Y lo que quiero es seguir compitiendo, no vivir del rédito, vivir del valor que te estoy dando día a día, ¿no? Y bueno, pues esto ilustra un poco distintos campos, ¿no? Venimos de infraestructuras científicas, pero de hecho ahora el mayor impacto lo estamos consiguiendo en FinTech, en lo que son bolsas, en lo que es High Frequency Trading, Low Latency Trading, que necesitan sincronizar. Cada vez que haces una acción de compra o de venta de acciones, tiene que llevar una etiqueta temporal y si un tío aprieta el botón aquí y otro tío aprieta el botón en Nueva York, el tío que aprieta el botón antes tiene un precio mejor, así que tiene un impacto claro en el otro, ¿no? Y sincronizar un equipo aquí con uno de Nueva York es todo un reto, ¿no? Estamos hablando de distancia y demás. Y incluso las agencias de noticias como Reuters o como Bloomberg tienen que sincronizar las noticias. En Londres hubo un caso en el que una agencia, Reuters, dio una noticia 26 milisegundos antes en una localización que en otra, y en esos 26 milisegundos se facturaron varios millones de libras fraudulentamente, porque tenían realmente una ventaja competitiva, les había llegado la noticia antes, ¿no? O sea, realmente, y todo esto lo hacen motores de inversión, ni siquiera son personas apretando botones, o sea, se están haciendo miles de transacciones, millones de transacciones por segundo que hay que sincronizar y demás. Entonces ahí estamos trabajando sobre todo con bolsas. Con la bolsa trabajamos para que este mercado sea lo más justo posible y todo el mundo tenga la misma oportunidad, y con los traders trabajamos para que cada uno le saque el mayor partido a su infraestructura, ¿no? Lo siguiente también es mobile, o lo que sería 5G, ¿no? En el 5G, de nuevo, hace falta sincronizar, va a cambiar mucho la infraestructura y hará falta sincronizar esas antenas. Y cuanto mejor sincronización tengas, vas a tener más ancho de banda, más calidad de servicio y demás. De nuevo, ahí está el tiempo, la capacidad que tengan las redes de sincronizar esos distintos elementos en superficie, ¿no? Y bueno, video broadcasting, gaming, en gaming lo mismo. Ya estamos hablando con algunas empresas de videojuegos y bueno, cuando hay apuestas de por medio,
y tienes que certificar realmente que algo ha ocurrido antes en algún otro sitio, pues entra de nuevo el tema de la certificación temporal, ¿no? Uno de nuestros mejores clientes pues son las agencias legales, lo que es la institución que da la hora o el tiempo oficial en cada país, ¿no? Que en España es ROA, NIST en Estados Unidos, NPL en Londres. Cada país tiene ese instituto, que esa es la hora legal, y a ellos los que tienen unos relojes atómicos que valen más de $500.000 de y lo que les gustaría es distribuir ese tiempo a los usuarios finales, ¿no? Y el tiempo es como la fruta perecedera, cuando lo transportas se degrada. Y nosotros lo que trabajamos es en eso, en esa capacidad de transporte, ¿no? Y bueno, pues básicamente esos son distintos mercados. Como digo, nacimos allí, en los aceleradores de partículas y el segmento de la ciencia. Estamos luchando por entrar en el 5G, aunque a nivel de infraestructuras es un mercado muy regulado y nosotros no vamos a entrar solos. Entonces, ahí hay un trabajo de grandes corporativas, de hacer partners con las personas o las empresas indicadas. En Smart Grid, que es un segmento que también necesita, sobre todo cuando hay un problema forense, es decir, tienes un apagón en un sitio y cuando falla algo en un sitio eso se contagia y empiezas a tener un apagón en una zona muy rápidamente y luego tienes que hacer una tarea de forensic análisis, un análisis forense para saber qué es lo primero que falló y para eso tienes que saber cómo se ha propagado todo, ¿no? Y para eso es esencial tener etiquetas temporales en todo lo que se hace y en todo lo que se capta, ¿no? El FinTech, como he dicho, ya lo he descrito, y por último el GPS. Y una de las cosas, relacionándolo con ciberseguridad, uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo hoy día es nuestra dependencia al GPS, que quizás vosotros lo uséis en el móvil para la geolocalización, pero hoy día todo funciona con GPS. Por ejemplo, hace 8 meses, tuvimos una tormenta solar y estuvimos a punto de quedarnos. Falló la tormenta solar por 2 o 3 semanas orbitales. Estuvimos a punto de quedarnos sin GPS. Te quedas sin GPS y falla la electricidad, fallan las telecomunicaciones, FinTech de pronto no existe, falla todo, porque todo está sincronizado. Uno de los usos que se hace de los GPS es poner una antena en el techo y acceder al reloj atómico que tienen los satélites. Y si te falla ese reloj atómico, de pronto se desincroniza toda la red. Y calculamos que esos son meses lo que tardaríamos en levantar todo el sistema otra vez. Y bueno, igual que digo, una tormenta solar, pues Corea del Norte tiene unos camiones que cuando quieren lo enfocan a Corea del Sur y hacen un jamming y se queda todo el país sin capacidad de GPS, ¿no? Y lo último, lo que le llaman la amenaza del Pokémon, pues si quieres cazar Pokémon en Japón, pues puedes instalar una aplicación y engañar a tu GPS diciéndole que estás en Japón, o poner un pequeño spoofer, un aparatito al lado que cualquier estudiante de electrónica lo hace con nada, o lo compras por ahí, vale $20, y le engañas al GPS y le dices que estás en Japón, y de pronto tu móvil empieza a cazar Pokémon en Japón. Eso lo estás haciendo, pero estás también afectando al reloj de la bolsa o al reloj de la policía que está al lado. Es decir, eso digamos que son amenazas que no estaban previstas, ni no creo que Pokémon se haya diseñado para eso. Son amenazas que ni siquiera se veían venir. Y bueno, básicamente es eso. Solo quería ilustrar un ejemplo en el que una tecnología de base sale de un segmento y estamos explorando nuevas oportunidades en otros segmentos más masivos del que venimos, que es al fin y al cabo un segmento nicho, ¿no?, en el que comenzamos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante, sobre todo porque ilustra cómo una tecnología que a priori no tiene una aplicación comercial directa, pues se expande, y lo cierto que el control del tiempo es algo que todos, de una manera posiblemente inconsciente, tenemos en el momento en el que utilizamos el smartphone. Él ha comentado los riesgos que tiene la dependencia de GPS. De hecho, Europa está lanzando su constelación de satélites porque GPS no deja de ser además un sistema norteamericano, que no solamente tenemos la dependencia de lo que pudiera ser las limitaciones en un momento determinado porque existan efectos ambientales, sino que incluso en un momento determinado un gobierno puede condicionar la marca de tiempo y bloquear o imposibilitar el funcionamiento de un montón de sistemas. Por tanto, en la medida que hay tecnología que te permite independizarte, pues obviamente te da unas posibilidades de protección y de prevención para no estar pendientes exclusivamente de una constelación de satélites que obviamente no podemos controlar lo que están haciendo. Lo que sí es importante de lo que comentaba Eduardo no solamente es la aplicación que ellos han hecho, sino que detrás de esto existen muchas oportunidades de desarrollo de negocio. Es decir, si alguno se plantea el vehículo conectado lo primero que tiene que estar sincronizado. Es decir, no existe una cosa sin la otra. La sincronización es algo que
con sistemas como estos lo vais a tener, la aplicación que se le da a la sincronización es otra cosa diferente. Y al final, cualquier elemento que tenga que estar localizado y que requiera un control en tiempo real necesita una sincronización exacta, y mientras más exacta mejor, para que no haya, pues imaginaros, si dos vehículos tienen diferencia digamos, en la sincronización, lo más habitual o lo más probable sea que colisionen, porque tengan referencias diferentes espacio-tiempo. Esto ya sería irnos a la relatividad, vamos a dejarlo por ahora. Bueno, pero vamos, si queréis, pues simplemente para ilustrar tiempo, es posición también, y el GPS usa el tiempo de vuelo de los satélites. Un nanosegundo es un pie, son 30 centímetros, así que tener equipos sincronizados o las antenas de telecomunicaciones con 5G, vamos a poder posicionar cosas sin necesidad del satélite si esas antenas están sincronizadas. Es una de las nuevas aplicaciones, por ejemplo, que vendrá con el 5G. Pues muchísimas gracias. Continuamos con la mesa y contamos con Francisco Herrera. Francisco Herrera, además, es alguien especialmente conocido en esta universidad, es profesor y director del Grupo de Investigación de Soft Computing y Sistemas de Información Inteligente de la Universidad de Granada y es considerado uno de los científicos españoles más influyentes del mundo en el ámbito de la informática y la ingeniería. Su ámbito de trabajo actualmente, pues, centrado en los algoritmos genéticos, la lógica fuzzy y su aplicación en la toma de decisiones y la minería de datos. Pues, Francisco, cada día se generan en el mundo multitud de datos que la Administración y las empresas almacenamos inicialmente por una cuestión puramente de control de la información, pero que cada vez se utiliza más esa información para tratarla, utilizar sistemas de Big Data que nos permitan explotar esa información y la cosa no queda ahí, sino que poco a poco esa información además vaya alimentando algoritmos de inteligencia artificial que nos van a dar posibilidades infinitas de análisis y posiblemente de aplicación. ¿Qué nos dejará esta nueva revolución industrial y qué oportunidades presenta para emprender? Sí, como comentas, estamos en un mundo en el que actualmente los datos son una de las materias primas más importantes y bueno, nos están generando un nuevo negocio. Yo por mi, siendo aquí el más académico, bueno, está Eduardo desde el ámbito de nuestra escuela, pero bueno, viene con su empresa. Comienzo situando donde estamos y hablaré después de Big Data y de la inteligencia artificial, de las oportunidades y retos que tenemos ahora mismo. Estamos en un nuevo escenario donde está emergiendo una nueva revolución industrial, la llamada cuarta revolución industrial. La tercera revolución industrial fue en el siglo pasado, con la llegada de toda la era digital, de la tecnología, ordenadores y todo lo que supuso, y en la cuarta revolución industrial estamos en un momento en el que hay una fusión de lo físico, lo virtual, Internet, todo lo que supone cloud computing, junto con nuevas tecnologías, nuevos materiales, nueva energía, etcétera. Y esto nos está llevando a una nueva era, donde además se está viendo un cambio muy rápido. Se habla que hemos vivido una época de mucho cambio hasta ahora, pero se está hablando actualmente de que estamos viviendo un cambio de época, que todas estas nuevas tecnologías nos va a llevar a un cambio de época. Tenemos unas tecnologías que están penetrando en la sociedad muy rápidamente. Dentro de estas tecnologías me centro en Big Data, en lo que nos supone de esta gran cantidad de datos actualmente que nos llegan. Cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de grandes bases de datos, pero igualmente estamos hablando de la tecnología que permite a las empresas procesar esos datos, lo que nos permite transformar los datos en conocimiento que es útil a la empresa en su ámbito de negocio. Junto con Big Data hablamos actualmente de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una ciencia e ingeniería que se sitúa el término de inteligencia artificial en el año 1956 y el término fue propuesto, inteligencia artificial fue propuesto por John McCarthy, un investigador americano, que en aquel año pues hizo una pequeña convención con los investigadores más relevantes de Estados Unidos y acuñaron este término. Se habla de inteligencia artificial como la ciencia y la ingeniería de diseñar artefactos que realizan tareas que cuando las realizan los humanos son consideradas tareas inteligentes. Un ejemplo del gran hito del siglo pasado de la inteligencia artificial fue cuando Deep Blue, un sistema inteligente junto con la parte de hardware desarrollado por IBM, le ganó al campeón del mundo Garry Kasparov en el año 96, le ganó la primera partida. En el 97
le ganó un torneo. En los últimos 25 años ha habido una evolución muy importante de la inteligencia artificial y actualmente la inteligencia artificial multiplica exponencialmente las capacidades de las tecnologías de Big Data. Actualmente términos como Machine Learning, aprendizaje automático, Deep Learning, sistemas neuronales profundos que imitan la conexión neuronal de los humanos para diseñar sistemas artificiales, pues son tecnologías que están revolucionando totalmente este ámbito y el ámbito del Big Data, asociado a que grandes empresas como Microsoft, Google, Facebook, etcétera, pues están realizando unas grandes inversiones en el uso de esta tecnología y estamos viendo continuamente noticias y empresas con los grandes avances de esta tecnología. Esto nos sitúa en un escenario en el que hay grandes retos y oportunidades con esta tecnología. En las siguientes transparencias indico unos números al respecto. Es decir, si nos centramos en el ámbito Big Data, el International Data Corporation, una de las asesoras tecnológicas más importantes, indica que para el 2020 se va a alcanzar un volumen de negocio de 203.000 millones de dólares en el mundo. Es decir, Big Data es una tecnología, es un conjunto de tecnologías que llevan siendo tendencia en los últimos años, pero que se espera que en un futuro igualmente van a ser muy importantes. Si nos situamos en el ámbito de España, bueno, el sector es más pequeño, pero ya en el año 2017 las empresas de Big Data obtuvieron más de 170 millones de euros. Estas son una cantidad que está creciendo continuamente y las previsiones de IDC nos indican que en el año 2021 van a superar los 540 millones de euros. Es un sector creciente en el que hay una gran demanda de profesionales y, de hecho, una demanda de profesionales mucho mayor que lo que estamos actualmente formando en los ámbitos universitarios. Hay pocos másteres y cualquier máster pues forma entre 30 y 50 profesionales al año, muy pocos grados al respecto, y la demanda en España pues se estaba situando en 60.000 profesionales al año. Estamos muy lejos de ello. Si hablamos de la inteligencia artificial igualmente hay previsiones de que en los próximos años, desde este año 2018 al año 2025, se espera que sean los ingresos derivados del uso de las tecnologías inteligentes van a tener un incremento de 37.000 millones de dólares. Actualmente hay un negocio emergente y los fondos de inversiones tecnológicos están centrando la atención en la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, más de 250 empresas, startups, empresas emergentes que utilizan algoritmos de inteligencia artificial en sus diferentes modalidades han sido adquiridas entre el 2012 y el 2016. Atendiendo a lo que comentaba nuestro antecesor Diego de CSIC, comentaba que ellos mismos como gran empresa están poniendo la vista en pequeñas empresas con las que colaborar, pequeñas startups en las que pueden colaborar o llegar a plantearse la compra o la absorción que hacen grandes empresas. Muchas grandes empresas de todos los sectores pues están poniendo la vista en esta pequeña startup de este ámbito tecnológico por el gran potencial que tiene en todos los sectores. Inicialmente tuvieron su aplicación directa en los sectores directos de datos, banca, todos aquellos sectores que trabajan en Internet, pero actualmente en todos los ámbitos de nuestra economía se está poniendo la vista en el Big Data, en la inteligencia artificial, como tecnologías que van a permitir mejorar las funcionalidades y el posicionamiento de cualquier empresa. A ver si la próxima transparencia me la paséis, por favor. Si nos planteamos la pregunta, ser emprendedor en el ámbito de la inteligencia artificial de Big Data, ¿qué posibilidades tenemos? Actualmente tenemos varias posibilidades. Podemos trabajar desde un ámbito generalista o desde un ámbito especializado. Desde un ámbito generalizado, es decir, como una pequeña empresa que diera servicios de Big Data, inteligencia artificial. Realmente, cuando trabajamos en este ámbito con empresas, yo trabajo desde el ámbito de la universidad con contratos con diferentes empresas, lo más importante realmente son las preguntas que realiza esta empresa. Nosotros tenemos que dar respuesta a esas preguntas. Entonces, cualquier equipo, cualquier empresa con las capacidades tecnológicas para dar respuesta a las preguntas,
va a tener un gran potencial. Hay una gran demanda. Las grandes consultoras no tienen la misma capacidad para llegar a todos los servicios que se está demandando en la sociedad. Cualquier pequeña empresa con capacidades adecuadas, con personal bien capacitado, va a tener grandes oportunidades. Por otra parte está la posibilidad de la especialización, desarrollar una solución tecnológica diferente a la que tenemos en el mercado y buscar socios con posición establecida que permitan que esa empresa escale. Bueno, un ejemplo, no en el ámbito de Big Data, pero un ejemplo justamente la empresa de Eduardo. La empresa de Eduardo desarrolla una solución tecnológica específica en el ámbito de las TIC, en un nicho en el que no había soluciones o en el que ellos han mostrado una posibilidad de solución mucho más potente y a partir de ahí, bueno, pues han ido escalando en el mercado. Pues igualmente con la fusión de la ciencia de datos, del Internet de las cosas, de toda la sensórica que nos está creciendo continuamente, se nos presentan grandes nichos de oportunidades. Y cualquier pequeño equipo con ideas, con nuevas ideas o con nuevas soluciones para muchos de los problemas que tenemos, pues puede tener una gran oportunidad en el mercado. Realmente es un entorno emergente en el que vamos a encontrar, van a hacer muchas nuevas empresas y vamos a encontrar nuevas oportunidades. Y permitirme terminar con una frase de Yuval Harari. Yuval Harari es un historiador, escritor israelí que, famoso recientemente por sus libros y particularmente el último, El Homo Deus, donde hace una análisis de la sociedad futura que nos llega y Harari decía: el mundo va a cambiar radicalmente gracias a los algoritmos, el Big Data y la inteligencia artificial. Es algo real, ya lo tenemos aquí. La inteligencia artificial, cuando cogemos el móvil, automáticamente cuando empezamos a trabajar con un móvil, estamos utilizando inteligencia artificial. Realmente el 99% del tiempo el móvil no lo estamos utilizando para hacer llamadas, lo estamos utilizando para conectarnos a Internet. Si hacemos búsquedas, los algoritmos de búsqueda son inteligencia artificial. Si hacemos compras, los algoritmos de recomendaciones son inteligencia artificial. Si utilizamos los mapas para movernos, los algoritmos que nos están dando los recorridos en los mapas son inteligencia artificial. Es decir, prácticamente la casi totalidad de aplicaciones que utilizamos en el móvil están utilizando en un gran porcentaje, en un pequeño porcentaje, inteligencia artificial. Por poner un ejemplo de una tecnología que estamos utilizando continuamente e igualmente en muchos otros ámbitos de la sociedad. Es decir, es una realidad con la que ya convivimos, aunque a veces no somos conscientes de ello, pero además es una realidad de futuro importante. Es decir, que cualquiera de vosotros que piense en este ámbito como una oportunidad de negocio, realmente va a ser importante. Hay que ser creativo, hay que tener ideas, como se discutía anteriormente, y bueno, hay que tener unir un conjunto de personas con las distintas posibilidades que puedan ir hacia adelante en el ámbito. Pero realmente Big Data e inteligencia artificial son dos ámbitos de esta cuarta revolución industrial en los que vamos a tener grandes oportunidades de negocio y grandes retos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Quisiera reforzar una de las ideas que ha comentado Francisco, que es la escasez de perfiles profesionales en estos ámbitos. Y quería además haceros ver que esta mesa, aunque se esté hablando de tecnología, no queremos que os quedéis con la idea de que es solamente para tecnólogos. Es decir, la tecnología existe, tiene aplicación prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad, de la economía y de la empresa, y no solamente es tecnología para que la apliquen ingenieros. Hace falta y es imprescindible que perfiles mixtos, es decir, cada uno en su ámbito vea qué oportunidad puede tener esta tecnología en diferentes campos, como puede ser el área sanitaria, como pudiéramos estar hablando del sector agroalimentario o en la parte de ciencia de la parte económica o financiera, porque la tecnología no deja de ser un medio para otro tipo de finalidades. Por lo tanto, pensad que cuando hablamos de desarrollo de negocio, de desarrollo de una idea de emprendimiento, no implica específicamente hacer algo que mejore las soluciones que existen en Big Data o inteligencia artificial o la aplicación de la sensórica o cualquiera de las tecnologías que aquí comentamos, sino que eso aplicado a vuestros campos de conocimiento tiene posiblemente un potencial de desarrollo que actualmente no está siendo explotado. En particular, la inteligencia artificial y el Big Data en los campos de la salud tiene un desarrollo importantísimo, tanto en la predicción de enfermedades como incluso para un médico de atención primaria, para poder tener un diagnóstico mucho más certero de un paciente, teniendo en cuenta que va a poder tener un sistema que te analice información de casos similares. Es decir,
cualquier campo, en el derecho también existe aplicaciones similares, donde se hace un análisis de cuál puede ser pues, legislación comparada o sentencias que puedan ser similares a un caso que se está analizando utilizando inteligencia artificial. Por lo tanto, no os quedéis con la idea de que la tecnología es solamente para tecnólogos y para ingenieros, quedaros con la idea de que la tecnología está para que cada uno lo aplique en el campo en el cual tenéis vuestro conocimiento, y lo que sí es cierto, que mientras antes veáis esa complementariedad y seáis capaces de desarrollar ese perfil mixto, más fácil resultará ir profundizando ya en campos más especializados donde podéis tener un desarrollo profesional o como emprendedores. Bueno, continuando con la mesa, seguimos ahora con en este caso sí un emprendedor además en serie, no en serio, sino en serie. Ambas cosas cuentan, pero en este caso alguien que ha desarrollado varias experiencias de emprendimiento es Miguel Ángel Calero, es un emprendedor en serie, consultor, docente y ponente sobre especialmente la importancia de la digitalización en cualquier ámbito y, bueno, actualmente desarrolla y participa en varias iniciativas como foco en la innovación y el emprendimiento digital. Entre sus iniciativas más destacadas encontramos Kafkian, una agencia de inteligencia para el desarrollo de soluciones de blockchain, así como miembro activo en la comunidad digital y emprendedora en las que participa en múltiples programas. Miguel, el blockchain va mucho más allá de la creación de criptomonedas, que es lo que a todos nos... Sí, eso es lo que más nos suena a todos. Eso es lo que más nos suena a todos, las criptomonedas. Parece que es la única aplicación del blockchain. Sin embargo, el principal atractivo que tiene está en la que permite realizar transacciones de cualquier otro tipo dentro de lo que sería de una forma fiable y segura sin que haya intermediarios. ¿Qué potencial, primero cuéntanos de manera somera qué es el blockchain para aquellos que no tengan un conocimiento, y qué potencial tiene de desarrollo en cualquier sector y dentro del campo del emprendimiento donde crees que va a estar el principal foco ahora de aplicación? Obviamente explicar qué es blockchain en 5 minutos escapa de mi capacidad, sin embargo sí me gustaría dejaros 3 conceptos y 2 casos de uso en 5 minutos, si puedo. No tengo transparencia, así que... ¿Cuánto habéis perdido dinero con Bitcoin? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Alguien tiene Bitcoin? ¿Sí? Has ganado. Y esa era la siguiente pregunta. ¿Quién ha ganado dinero con Bitcoin? Solo hay 2. Vale. Bitcoin, en realidad, es una manera de incentivar el mantenimiento de una red. ¿Vale? Es tan simple como eso. En realidad, blockchain surge con la intención de eliminar intermediarios y que cada participante en una red sea capaz de disponer de su propia información y de manera que garantice que la información que tiene es buena y que nadie es capaz de alterar esa información, ¿vale? Estos son los aspectos básicos. Esto se hace con una cadena de bloques que a nivel conceptual y siendo muy sencillo es como si cogemos el registro de entrada aquí en la universidad y a cada hojita de registro de entrada le añadimos un código de 256 cifras que resulta de cifrar todo el contenido que hay dentro. Le ponemos un código. Y además le añadimos el código de cifrado del registro de entrada anterior, ¿vale? De tal manera, y ahora esparcimos muchas copias de esas hojas de registro de entrada. Obviamente, si alguien quisiera cambiar algo del contenido, el cifrado cambiaría. Pero es que además cambiaría el de esa hoja y el de las anteriores y las posteriores. Esto nos permite tener una distribución de datos que es inalterable, es segura y que si yo tengo mi hojita de entrada, de registro de entrada, puedo identificar que nadie, puedo demostrar que yo he aportado esto, ¿vale? Y lo puedo, en cierto modo, si tuviéramos varias copias por ahí, ponernos de acuerdo en que yo lo he hecho. Esto es lo que se llama una cadena de bloques. Básicamente así funciona la cadena de bloques. Lo que pasa es que para mantener a un montón de gente diciendo sí, hemos almacenado toda esta información, había que incentivarlo. Y para incentivarlo les damos algo que es un invento que se llama Bitcoin cada vez que alguien es capaz de cifrar una hojita de registro de entrada. Con el tiempo a alguien se le ocurrió que estaba bien friqueado con los bitcoins y se le ocurrió publicar en un foro que si alguien le traía a su casa 2 pizzas le daba 10.000 bitcoins. Y es la primera vez que se cotizó, algo así. A nosotros en realidad, como Kafkian, esa parte, bueno, así nace un poco la dinámica de token economía. A nosotros en realidad en Kafkian la parte que nos interesa es la inmutabilidad de la información, que la información pueda estar distribuida y que cada parte pueda tener su propia información, ¿vale? Imaginaos
que para demostrar que yo tengo un título no le tuviera que pedir un certificado a la universidad. Eso nos hubiera ahorrado muchos problemas las últimas 3 semanas. Y además, para mí me eliminaría un problema, que es que siempre que voy a presentar una licitación pública, digo, ostras, ¿dónde tengo el título? Ya han pasado 20 años que me lo saqué. Me refiero que se me podría perder perfectamente. De hecho, tengo alguno que no sé dónde lo tengo. Pero estaría guay que yo pudiera traer esa información. Naciones Unidas ha pensado lo mismo con los sirios. Y está creando una blockchain que te permite a una administración certificar que tú tienes un dato y almacenarlo en una blockchain. Tú te puedes llevar tu información. Pero además, tener DNI no es tan común en el mundo como creemos. De hecho, en Europa es muy común, pero en Estados Unidos no existe el concepto de DNI. Sin embargo, cuando se trata con inmigrantes ilegales, aquí inmigrantes en Europa, hay un problema, es que un montón de organizaciones necesitan compartir información. ¿Vale? Uno de los casos de uso en los que nosotros estamos trabajando es proveer una identidad digital de tal manera que cada inmigrante pueda acceder a su información personal y compartirla con todas esas organizaciones. Si pensamos en inmigrantes lo vemos súper claro, pero yo soy usuario de Netflix y yo le he dado un montón de información a Netflix. A mí me molaría no tener que contarle de nuevo a HBO las pelis que me gustan, ¿vale? Porque es que ya se lo he contado un montón de veces a Netflix en cada elección que he hecho. ¿Vale? Si yo pudiera acoplar mis datos, tener mis propios datos y que Netflix los pueda explotar, yo me sentiría mucho más feliz. Blockchain te permite hacer esto de forma segura por diseño. Importante es por diseño. Nadie me tiene que trasladar los datos, nadie me tiene que dar los datos porque los datos ya son míos. De hecho, nosotros, otro de los casos que estamos utilizando es en agricultura. Estamos creando un mercado de futuro en un nicho muy específico de variedades patentadas, de tal manera que podemos hacer emerger una cotización de precios. Pueden ser conceptos complejos, pero no todos los mercados son tan... Es decir, comprar fruta a nivel internacional no es una cosa sencilla, y certificar de forma sanitaria la fruta no es una cuestión sencilla, y de hecho incluso con los sistemas que tenemos ahora, ya os digo yo, que una de las empresas que monté fue de exportación de fruta, que por desgracia tenemos un mogollón de fraude. ¿Cómo podemos garantizar esto? Haciendo emerger toda esa información y haciendo que se puedan analizar con muchas de las técnicas que ya existen. Nosotros en este sentido estamos aplicando cadenas de bloques para crear un mercado de futuro, garantizar transacciones entre grandes compañías y agricultores y además permitir que haya por diseño una trazabilidad de fruta. De tal manera que sepamos, por ejemplo, que una parcela de aguacate en Almería, si debería poder producir 50 toneladas de aguacate, no está produciendo mágicamente 5.000. ¿Vale? O que Rioja no está vendiendo 5 veces la uva que produce en un año. ¿Vale? Esto nos permitiría hacer este tipo de análisis. La oportunidad que nosotros, todas las oportunidades que estamos viendo son redes permisionadas, es decir, que no son públicas, como Bitcoin o Ethereum, y que resuelven problemas reales de empresas. Estoy absolutamente de acuerdo que al final hay que entender muy bien la industria y que cualquiera de vosotros que quiera y tenga acceso a profundizar en los problemas reales que tiene la industria y tenga interés en trabajar en blockchain, probablemente va a encontrar un hueco. Si os imagináis dónde tenemos ahora mismo bases de datos, la base de datos hay mucha tecnología alrededor de ella, pero las compañías en general somos muy torpes para colaborar a nivel de datos. Somos súper torpes. Todo el mundo quiere tener la propiedad de los datos porque después los puede explotar. Sin embargo, con blockchain se nos ofrece una nueva oportunidad que es tener una forma de colaborar y de compartir transacciones en una infraestructura compartida. Y esto es súper útil a todos los niveles. Nosotros, a nivel conceptual, entendemos que va a haber una blockchain prácticamente en gran parte de los casos donde vemos ahora mismo bases de datos. No van a ser sustitutas, sino que se van a complementar. ¿Vale? Si lo veíais así, podéis entender probablemente el gran potencial que tiene esta tecnología.
pero sobre todo a la hora de resolver problemas. Y yo por mí... Pues muchísimas gracias. Como veis, blockchain no solamente son Bitcoin, se aplica prácticamente actualmente en casos de uso en casi todos los sectores. Todo lo que es trazabilidad de productos, blockchain te da un sustento para que tú puedas tener una trazabilidad de lo que se produce, de lo que se comercializa y hasta de lo que se consume. Y eso, desde un punto de vista de productos que salen al mercado, pues es una forma de dar confianza al consumidor, pero también dar confianza al productor respecto al tratamiento que los intermediarios hacen del producto. Por lo tanto, la aplicación que tiene, os voy a decir que es casi universal, y hemos hablado solamente de esto. Luego haré una preguntilla sobre otros aspectos mucho más, digamos, más concretos, como puede ser la utilización de registros en la administración o sellos notariales. Es decir, incluso hay profesiones que están en riesgo por el uso de determinadas tecnologías porque pueden, en un momento determinado, ser un sustituto de trabajos que actualmente existen. Y eso lo que va a llevarnos es a que habrá trabajos que desaparezcan y otros que, utilizando la tecnología, se modificarán y tendrán que adaptarse. Entonces, lo cierto es que hay que andar especialmente ahora alerta hacia dónde va evolucionando blockchain, porque las posibilidades que tiene, la verdad que son innumerables. Continuamos ya con el último participante dentro de la mesa, que nos va a hablar posiblemente de muchas de las cosas que ya hemos tratado, pero en un entorno muy concreto, que es la aplicación de soluciones inteligentes tanto en la industria como en las ciudades. Todos habréis escuchado de Smart City y de Industria 4.0, que al fin y al cabo es aplicación de Big Data, de inteligencia artificial, de sensórica, incluso posiblemente hasta de blockchain, en aplicaciones concretas en verticales de ciudad o en verticales de industria. Pues nada, pues para comentarnos un poco hacia dónde vamos, de dónde vamos y a dónde venimos, tenemos a Enrique Villa. Enrique Villa es el director de tecnología de la empresa Wellness Telecom, donde ha desarrollado gran parte de su recorrido profesional, aunando los ámbitos de la ciberseguridad y de la Smart City, entre otros. Además, es profesor de un máster universitario en ciberseguridad de tecnología de la información en la Universidad de Sevilla. Y bueno, Enrique, coméntanos un poco algo sobre Smart City, sobre Industria 4.0. O sea, sabemos que de aquí a 2020 vamos a tener 50.000 millones de cacharros conectados. No sabemos muy bien para qué, pero van a estar conectados. Y no solamente van a estar conectados, sino que además deben estar protegidos. Por lo tanto, bueno, ¿dónde ve aquí la oportunidad de desarrollo, la oportunidad de también de buscar un ámbito de emprendimiento en el desarrollo de nuevos productos en verticales para ciudad y también, obviamente, en la protección de todos los activos que van a estar expuestos, dado que van a estar conectados a la red? Correcto. Muchas gracias antes de nada a todos. Manuel, me voy a poner de pie, si nos importa. Voy a intentar ir lo más rápido posible. A ver si esto cambia. Eso es. Bueno, efectivamente, como ha comentado Manuel, en Wellness llevamos muchos años, empezamos en 2008 y hemos intentado dar servicios y soluciones basados en lo que ahora se llama Smart, ¿no? Empezamos con la parte de Smart Cities al principio y hemos ido evolucionando para dar unas soluciones completas en hardware y en software en este tipo de nichos o de paradigmas, ¿no? Al final, lo que he querido representar aquí, básicamente lo que tratamos es una adquisición de datos en tiempo real, un tratamiento de los mismos para luego poder sacar, poder aprovecharlos, explotarlos y poder tener algún beneficio. Básicamente es todo lo que voy a contar ahora de esas oportunidades es lo que mis compañeros ya os han comentado, pero creo que es interesante hacer un pequeño foco ahí, porque como emprendedores son tecnologías o campos donde hay muchísimo interés en el mercado y donde no hay suficientes profesionales, como comentaba Francisco, en el mercado ahora mismo, y es necesario fomentar la creación de esos profesionales, ¿no? Nosotros nos apoyamos en varias tecnologías, en muchas de hecho, porque tocamos la parte hardware y software, pero donde vemos que hay nichos muy interesantes ahora mismo para crecer son en tecnologías como por ejemplo la realidad virtual, donde en la industria 4.0 se está desarrollando el concepto de los gemelos, ¿no? donde puedes simular procesos o elementos para poder tener ventajas y saber cómo se van a comportar en el futuro. Estos gemelos digitales es una parte muy interesante. Realidad aumentada, donde estamos viendo ya ejemplos de utilización en redes de Internet de las Cosas y de empresas con redes industriales para el mantenimiento dentro de la realidad aumentada. También es un campo muy interesante. Todo el tema de Machine Learning y de Big Data, que nosotros también utilizamos y aplicamos, son topics que son muy interesantes, así como la parte de blockchain, ¿no? El blockchain estamos investigando, todavía no lo tenemos implementado en nuestros productos, pero estamos investigando
qué ventajas pueden tener en cuanto a smart contracts, etcétera, como nos ha comentado antes Miguel Ángel, porque está claro que es una tecnología que más allá de las criptomonedas, etcétera, está aquí para quedarse y para cambiar el terreno de juego. Y por último, la visión artificial, que es algo que parece que es una tecnología que lleva mucho tiempo con nosotros, pero realmente las posibilidades que tiene son prácticamente infinitas, tanto para lo que es la sensórica, la sensorización final, como para otro tipo de usos, ¿no? Básicamente, estos paradigmas o estos sectores donde estamos aplicando nuestros productos son las Smart Cities, donde cada vez más hay más interés por dar servicios a los ciudadanos más eficientes y digitales, ¿no? Desde el alumbrado eficiente, la parte de recogida de residuos, productos de recogida de residuos inteligentes, o de parking, parques y jardines, etcétera, ¿no? Hay muchos casos de uso que los estamos viendo ya, no están en la teoría, sino que están ya en la práctica implementándose, y España es uno de los países que está siendo más activos en el mundo en este concepto de Smart Cities, lo cual es algo muy interesante para exportar profesionales también en este sector, ¿no? Otros sectores donde estamos trabajando y que también se benefician de todos estos servicios y soluciones, pues es la industria 4.0, ¿no? Esa capacidad de poder generar todos esos datos que tiene la industria y poder utilizarlos para mejorar los procesos, los procedimientos y explotarlos de alguna manera, porque hasta hace relativamente poco muchos de esos datos no se explotaban, pues es algo también que te da una ventaja competitiva, y las empresas o las organizaciones que lo utilicen van a estar por delante de los que no lo hagan, ¿no? Por otra parte, la lista podría ser infinita. También tenemos interés y tenemos servicios y productos para lo que es el Smart Agro, el sector agroalimentario, donde desde la localización en tiempo real a la parte que estaba comentando antes Miguel Ángel, por ejemplo, de utilizar blockchain para hacer todo el tema de productos perecederos, subastas, etcétera, está cambiando un poco el paradigma de las cooperativas, y aquí lo estamos viendo en Andalucía, por ejemplo, en Granada, en Málaga, en Almería. Y son temas muy interesantes, ¿no? Pero aparte de todo esto que hemos estado comentando, si veis, hay algo en común alrededor de todos los paradigmas o los nichos que hemos estado viendo, y hay varias cosas en común, y una de ellas es la ciberseguridad, ¿no? Vuelvo al principio un poco a lo que comentaba Santiago, acerca de la importancia de la ciberseguridad, y en nuestros casos de uso, como puede ser una Smart City, es un verdadero desafío, ¿no? Porque una cosa es tener algo interconectado entre sí, digital, y que nos esté aportando beneficios, y otra cosa es securizarlo, ¿no? Porque al final una Smart City es un ejemplo muy bueno de una inteligencia totalmente descentralizada, con cientos o miles de sensores distribuidos por la ciudad, y tenemos que ser capaces de poder asegurar que los datos que estamos captando, por una parte, son reales y son de los sensores que son parte del sistema, y por otra parte que tiene acceso a esos datos quienes nosotros les demos permiso para tener acceso, ¿no? Porque son datos muy interesantes, tanto para lo que es la corporación local como para posibles agentes externos. Entonces, una cosa es implementar una solución, y nosotros desde el principio hemos querido implementar esas soluciones con una seguridad por diseño, ¿no? Que es mucho más fácil de decir que de hacer. Simplemente para dejaros un par de apuntes, estamos integrando chips criptográficos en nuestros sensores de alumbrado, de recogida de residuos, etcétera, que por cierto aquí en Sevilla aquí en Granada, disculpadme, tenemos un proyecto de sensorización de contenedores. Algunos de los contenedores que veis por la calle están sensorizados, están dentro de una red LoRaWAN y están transmitiendo en tiempo real el nivel de llenado que tienen. Esta es una de las aplicaciones. Con Machine Learning vamos refinando esa precisión de la medida que van haciendo nuestros sensores, con lo cual vais viendo cómo se van intermezclando todas esas tecnologías, pero también por otra parte necesitamos ser capaces de poder decir si un sensor es nuestro, no es nuestro, o lo ha colocado un tercero ahí, haciéndose pasar por un sensor nuestro dentro de nuestra red, ¿no? Dentro de ahí, esos chips criptográficos que nos permiten tener la seguridad de que el sensor es quien dice quién es, por ejemplo, son medidas que a día de hoy, aunque parezcan de sentido común, el tener un control sobre toda esa sensorización
Desgraciadamente estamos empezando a dar los primeros pasos en el sector de concienciación y de que las organizaciones y las empresas sean conscientes de la importancia de todo esto, ¿no? De que más allá de que funcione, tiene que estar totalmente securizado. Igual que tener una monitorización continua de todos estos eventos de seguridad, porque independientemente de que un sensor sea nuestro y efectivamente no lo repudiemos porque lo hayamos colocado nosotros y sea parte del sistema, siempre son vías de entrada que hay que tener en cuenta, que en un momento dado puedan atacarte, como comentábamos antes, puedan atacarte y entrarte por alguno de estos sensores que al final tienes desplegados por toda la ciudad, en el caso de las Smart Cities, ¿no? Para eso es importantísimo desarrollar un sistema de monitorización de eventos y tener un baseline muy claro de cómo se comportan tus sensores y la información en sí, para poder tener alguna oportunidad, contra ese segundo tipo de ataques que comentabas al principio, que son los ataques dirigidos, ¿no? Todo esto, que a día de hoy puede sonar un poquito a ciencia ficción, ya se está implementando en la realidad, y el día de mañana, conjuntamente con todas estas tecnologías que han comentado mis compañeros y con las oportunidades tecnológicas que os he comentado al principio, creo que van a conformar un ecosistema que es donde va a ser nuestra nueva realidad, ¿no? Y para nosotros es muy importante esa seguridad por diseño dentro de todo este nuevo paradigma de sensorización, de Internet de las cosas, de Big Data, etcétera, etcétera. Así que era un poquito lo que os quería contar. Enrique, muchísimas gracias. Voy a aprovechar, no sé cómo andamos de tiempo. Bien, más o menos. Bueno, 5 minutos. Pues quería aprovechar porque precisamente Enrique, aprovechando que él ha tomado referencia de todo y cada uno de los participantes anteriores, ha comentado cosas que seguro a ellos van a poder contribuir también con una visión diferente. En particular, Santiago, Enrique ha hecho referencia a la seguridad por diseño. ¿Tú crees que realmente la seguridad por diseño se aplica sistemáticamente o eso es un mito? Al final toda la seguridad es reactiva y tenéis que estar desarrollando nuevas soluciones porque no se ha tenido precisamente en cuenta en los diseños el elemento de seguridad como una parte importante. Yo creo que en ingeniería se ignora mucho porque en ingeniería es un poco, me funcionó una vez, pues esta solución ya funciona, necesito inversores y sacarlo a la calle, ¿no? Pero en seguridad no es cuando funcionen, nosotros estamos en la excepción. Oye, si esto no ha funcionado un día, puedo utilizar eso, por ejemplo, hablaba de contenedores de basura, pues a lo mejor si modifico, si puedo condicionar el entorno para que esos sensores de basura manden ruido, no funcionen bien, y luego aparte hago un ataque, yo qué sé, a un servicio de sanidad que está relacionado con eso y como están saturados con otro. Entonces nosotros funcionamos mucho con excepciones, que en ingeniería es como, no, el 90% de los casos la base de datos va como un rayo y vamos, estupenda. Pero los atacantes siempre van a aprovechar la excepción. Y siempre en la industria, yo lo veo un poco quizá como técnico, ¿no? Que sufrimos un poco de, no, es que los jefes lo quieren el lunes, bueno, pues mira, quitamos esto no hace falta y esto ya para la siguiente iteración. Y se ignoran muchas cosas y yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es ir pasito a paso. Es decir, sin prisas, despacito, buena letra, porque al final siempre, cuando haces un problema de estos, ¿no? Cuando no lo metes en el diseño, la solución es mucho más cara, se tarda mucho más y encima te han caído un par de pedradas, ¿no? Te has llevado un par de lecciones que... Entonces yo creo que normalmente no se hacen las cosas tan bien como deberían, pero yo creo que es como poco a poco vamos a ir tendiendo a eso, porque aparte es mucho más barato a la larga. Pues ahí veis una oportunidad de negocio y está en entrar como analistas funcionales para determinar cuáles son las especificaciones necesarias para que todo lo que se produce venga con esa seguridad en el diseño. Es decir, que no es algo que, aunque conceptualmente parece que se aplica siempre, es algo que no es tan habitual y ya os digo que muchas veces al final hay que hacer parches y adoptar medidas, digamos, reactivas frente a diseños que no han tenido la consideración que se comentaba en estas soluciones de Smart City. Pasamos de la seguridad por diseño a otra cosa que tal vez debería estar por diseño, y Francisco, en esto yo creo que eres un firme defensor del Open Data. Es decir, debiéramos estar hablando de datos abiertos en diseño, desde el diseño, es decir, tendría que ser algo tendente a que todo, por lo menos lo que produce la administración, debiera tener una apertura de datos hacia el colectivo que puede ser ciudadanía, empresas, para que a su vez utilicen esos datos para explotación masiva. Sí. Debíamos tender ahí y sería conveniente, y yo espero que en un futuro cercano lo tengamos más disponible,
esa disponibilidad de los datos. Es decir, si pudiéramos disponer de todos los datos de todo el sector público e igualmente de todo aquel desarrollo que está financiado de alguna forma con dinero público, eso a su vez permitiría a todos los sectores, a todas las empresas, tratar de hacer nuevos desarrollos, nuevas propuestas y nuevos estudios. Es decir, ahora mismo, cuando hablamos de Big Data desde el ámbito, por ejemplo, académico y queremos hacer nuevos estudios, pues nos encontramos con la ausencia de datos. Es decir, es comprensible que una empresa privada, los datos son privados y entonces cuando hace un proyecto con ellos, cuando trabaja con sus datos. Y además queda alejado del ámbito académico, publicaciones, etcétera. Pero no es comprensible que eso ocurra en el ámbito público. Deberíamos tener la posibilidad de acceder a esos grandes volúmenes de datos y además eso permitiría a las administraciones, por ejemplo, tener la posibilidad de que le llegaran propuestas de qué estamos haciendo con los datos, conocimiento adicional, etcétera. Entonces, es una necesidad que yo espero que poco a poco la vayamos teniendo real. Vale. No existe todavía esa alternativa con todos los datos públicos. Sí es cierto que tanto comunidades autónomas, ayuntamientos, el Estado, tiene portales de fuentes abiertas, es decir, de datos abiertos que recopilan series históricas de algún tipo de, de estadísticas o de datos que se recopilan que os pueden ser de interés también para llevar a cabo investigación e incluso para llevar a cabo algún desarrollo. En la medida que eso se vaya ampliando habrá muchas más oportunidades. Permiten esa línea. Justamente, por ejemplo, tú te encuentras ciudades americanas en las que puedes acceder a las series temporales, por ejemplo, de crimen que ha ocurrido en seguridad y puedes hacer modelos sobre seguridad de ciudades americanas. Hoy no hay ninguna información pública sobre qué está ocurriendo en la seguridad en ninguna ciudad española. Pero nos la están dando en otros países. Es decir, sería bueno si nosotros tenemos las series temporales de cualquier ámbito de nuestra sociedad, a nivel público, en ayuntamientos, comunidades autónomas, podríamos hacer modelos de predicción que serían muy útiles. Entonces nos encontramos que existe una ley de privacidad de datos en España que es muy restrictiva y que evita que tengamos determinada información que debería ser totalmente pública y nos permitiría hacer muchos modelos de predicción muy interesantes en el ámbito de seguridad, en el ámbito de la salud, etcétera, etcétera. Yo espero que poco a poco eso cambie en España y que vayamos teniendo acceso a esos datos. Por eso aquí no tenemos una película Minority Report. Sí, es cierto. Miguel Ángel, otra de las cosas que ha comentado Eduardo es el Smart Contract. ¿Qué es un Smart Contract y por qué actualmente no está tan desarrollado a nivel nacional? Un Smart Contract básicamente es un contrato que se ejecuta automáticamente. Se está utilizando, por ejemplo, en seguros que te pagan al instante, o sea, seguros de retrasos de viaje, que en el momento en que salta el retraso en el aeropuerto, te están ingresando el dinero en la cuenta y lo puedes utilizar para lo que se supone que debería utilizarse, que es para pagarte los inconvenientes que te genera. Yo creo que, y al hilo de lo que estabais diciendo, precisamente lo estaba pensando, es que uno de los problemas fundamentales que tenemos es de cultura, de entender que tener transparencia de datos nos provoca mejora y no que nos dé vergüenza de que alguien pueda encontrar algo que sea mal contra nosotros. Hay que superar ese primer... A españoles, de hecho, nos pasa también hablando inglés, yo creo. Igual es algo que tenemos muy inyectado, ¿no? La vergüenza que alguien pueda decir, es que ha subido el índice de criminalidad, en este caso. A las empresas les pasa lo mismo cuando tienen que integrar sus datos. Y al final todo el mundo dice, no, si vamos a integrar una cadena de distribución, yo prefiero que te integres con mi sistema, porque así yo veo tus datos, pero tú no ves los míos, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan varios sistemas que se están sustituyendo por blockchain en ese sentido. Pero además a la administración le pasa mucho lo mismo. Va a golpe de legislación, no hay un diseño... Es decir, gran parte de lo que aporta un Smart Contract es que todos sabemos lo que va a pasar. No hay una decisión programada, no una decisión subjetiva. Y eso da un montón de miedo a muchísima gente. Es decir, que tengas que establecer una regla clara y no puedes incumplirla, como que parece que se nos escapa el control, ¿no? Yo entiendo que el miedo a transparencia radical, eso muchas startups ya lo tienen muy integrado, pero a las empresas les cuesta muchísimo hacer eso. Miedo a colaborar y qué van a hacer con tus datos y miedo a perder el control. Yo entiendo que esas son las barreras para implementarlo.
Pues para finalizar, Eduardo, él habla de la cultura española con la parte de la información y la protección, y tú hablabas de la cultura también del éxito y del fracaso, y que obviamente el hecho de que hayáis al final sido un caso de éxito ha pasado primero por etapas previas que muchas de las personas que están aquí posiblemente también lo puedan sufrir. ¿Qué les recomienda a aquellos que quieran emprender? ¿Qué les indica que tiene que ser el principal elemento a poner el foco? Y al final, ¿qué consejo le daría a cualquiera que quiera emprender sobre pues eso, cómo afrontar el éxito o el fracaso, que en ambos casos puede ser negativo? Sí, bueno, sí tenemos un problema cultural también en este sentido, y es que, vamos, incluso en las películas de dibujo animado, Gru, el villano, tiene un inversor, o sea, es un tema cultural que aquí estamos empezando a fomentar ahora, pero tenemos muchos años en contra. Entonces yo, no sé, de cara a alguien que quiera aprender hay que ser un poco insensato, como decía Steve Jobs, un poco por algo que te impulse desde dentro, y un poco insensato. No es una vida fácil, hay vidas más fáciles que la del emprendedor. Por otro lado, hay gente que le gusta vivir sin techo. En otros muchos trabajos tienes un techo hasta el que puedes llegar, y ahí tienes una limitación en tu carrera profesional. El emprendedor en principio no tiene techo, es una libertad total. Así que depende un poco del DNA que lleves dentro, de que te impulse una cosa y que no. Y si fracasas, ojalá tuviéramos en este país la posibilidad de fracasar de nuevo y fracasar mejor y volver a fracasar, como decían. O sea, la idea es quitar esa cultura que estigmatiza el fracaso, porque muchas veces para tener éxito hace falta fracasar un par de veces. Y lo más doloroso que hay, que más allá de aprender del fracaso, es no aprender del fracaso. Generalmente todo el mundo aprende cuando ha tropezado una vez. Así que, bueno, yo recomendaría eso, ser un poco insensato en ese sentido, y si te impulsa algo desde dentro, pues dar el paso. Y sobre todo, que aquí a veces tenemos un poco de complejo con el idioma, con la distancia y demás. Las empresas no tienen fronteras, el dinero no tiene fronteras. Es decir, tú emprendes aquí y si va bien aquí, bien, y si no, pues igual va bien en otro sitio. Es decir, hay que tratar el mundo de forma global, y cuando emprendas también otro consejo. Tu cliente tiene que ser global. No puedes hacer algo para que alguien de tu calle sea tu cliente. Tenemos que ir a una escala global, y eso quizá también es un tema que tenemos que interiorizar. Y cuando pienses en un modelo de negocio, piensa que el mundo es tu cliente, porque si te restringes a ti mismo a una legislación concreta de un país, estás poniéndote muchas fronteras, muchos límites. Pues nada, pues muchísimas gracias a los 5 participantes, bueno, muchísimas gracias al auditorio por habernos acompañado hasta el final, y bueno, y solamente dejaros ahí la mínima inquietud de que sigáis profundizando pues en los diferentes ámbitos en los que os movéis, en la tecnología que veáis que es de mayor aplicación a un posible desarrollo, tanto como profesionales como emprendedores, simplemente para ampliar vuestro conocimiento, y sobre todo no os quedéis con la idea de que la tecnología es útil per se, la tecnología es útil cuando se aplica. Por lo tanto, seguro que tendréis aplicaciones en todo y cada uno de vuestros campos. Pues nada, muchísimas gracias a todos. ¡Ay! Perdón, que se ha lanzado aquí una persona. Venga, corre. Vamos a ver, la parte de los perfiles, Francisco y yo la respondemos primero, si queréis. También, venga, pues. A ver, lleva razón tu primera pregunta. Es verdad que hay un problema, hay que incentivar dos cosas. Los estudios de ingeniería, es verdad que hay una demanda, todas las carreras de ingeniería no hay paro en ninguna carrera de ingeniería. Es más, hay una demanda por encima de realmente los egresados que tenemos. Hay que incentivarlo, hay que hacer políticas de convencer a nuestros jóvenes de que es atractivo estudiar ingeniería, primero porque les tiene que gustar, no solamente hay que pensar por la opción de que va a tener trabajo, sino que tiene que gustarle y que hay que motivarlo. Hay que hacer políticas
de ir a los colegios y convencer a los chavales que estudian ingeniería. Particularmente en el ámbito de la mujer, está empezando a haber políticas de incentivar a la mujer a participar, pero desgraciadamente es cierto que hay un desbalanceo a favor de mujeres en el ámbito de la salud, en el ámbito de derecho, pero ocurre todo lo contrario. Yo entro a clase en ingeniería informática y el número de mujeres es muy pequeñito. Curiosamente, me voy al doble grado de matemática e informática y ahí no hay una igualdad, pero había, el otro día estuvimos en la graduación y había casi un 30 y tantos por ciento, casi 40%. Pero te va al ámbito solo de ingeniería y yo creo que también hay una mala imagen del friki metido en el sótano con el ordenador y tenemos una historia que no acompaña. Pero hay que hacer políticas para que las mujeres también se incorporen al ámbito de la ingeniería. Son el 50% de la sociedad y no hacen falta. Entonces, tenemos ese déficit. La otra pregunta, hablo de la otra pregunta y ya paso el micrófono. El tema ahí hay un gran problema, es decir, generamos los datos de los usuarios. Cada vez que nos descargamos una app en el móvil, hay la letra pequeña que no estamos leyendo, que estamos diciendo que obviamente todo el uso, todos los datos que los puede utilizar la empresa que ha desarrollado la app. Aquí no hay nada gratuito, nosotros llevamos el móvil lleno de apps gratuitas para nosotros, pero a cambio hemos cedido el uso de los datos. Cualquier app de salud en la que metemos los pasos que damos. Yo llevo en el móvil una app en la que miro cuánto he andado todos los días, la app que me está midiendo constantes de salud. Son gratuitas, pero le estamos cediendo a una empresa que gracias a que tiene millones y millones de personas va a conocer los hábitos de salud, los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Hay un vacío legal, pero muy complicado. Es decir, ¿cómo eso vuelve a los usuarios? Probablemente los usuarios no queremos pagar por el uso de esas herramientas. Ahora hay un debate grande con Facebook. Ha habido un agujero, el uso de los datos, cómo nos pueden medir con 70 clics, Cambridge Analytics con 70, la tecnología que hay por debajo, con 70 clics de ratón de me gusta, nos sacan un perfil sociológico y un perfil ideológico que ha sido utilizado después para mandarnos publicidad o para querer dirigirnos el voto. Pero es la pregunta, seguramente aquí el 95% tiene cuenta en Facebook o usa Facebook. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a pagar por utilizar Facebook a cambio de que los datos sean de uso propio? Esto se está debatiendo y se está debatiendo a todos los niveles. Estamos acostumbrados a utilizar la tecnología de forma gratuita y entonces está la segunda parte, que ese uso que hacemos de la tecnología estamos cediéndole el derecho a las empresas y tiene muy difícil cambio porque no hemos acostumbrado a ese uso gratuito. Otro tema está de los datos de instituciones públicas que deben ser abiertos y nos tienen que permitir utilizarlos para avanzar en el uso de tecnología. Pero con las empresas privadas tenemos ese hándicap. Sí, en relación a perfiles tecnológicos, sí, efectivamente. Bueno, uno, el desbalance de género es evidente. Eso uno. Dos, Granada, de hecho, todos los años organiza Woman Touchmaker una semana, fomento del emprendimiento. No sé si hay alguien del GDG por aquí, nadie. Vale, organizan Woman Touchmaker y son bastante activos en la Universidad de Granada. En ese sentido, al menos los alumnos de la Universidad de Granada. No, pero además el aula de software libre, donde está JJ Merelo, creo que, vamos, que son bastante activos. Pero hay que hacer más, sin lugar a dudas. A mí sí me parece, y creo que esto es una reflexión que en general deberíamos hacer todos, que igual la estructura actual de las universidades limita la libre elección. No limita la libre elección, sino la hace menos adaptable a las carreras técnicas. Y quizá es menos ágil en la adaptación a esas carreras técnicas. O somos rápidos, o gente, por ejemplo, como General Assembly, una startup que empezó en California, pero que ahora ha comprado Adecco, ¿vale? Adecco, la multinacional de recursos humanos. General Assembly es capaz de sacar desarrolladores en cuestión de 20 semanas, de cero a full stack developer en 20 semanas. Lo han comprado porque quieren hacerlo en todo el mundo. O las universidades o nosotros como sociedad nos ponemos las pilas o al final van hasta ahí los STEM, ¿vale? Y probablemente va a haber mucha gente joven que va a preferir no tener una formación de base y de recorrido porque van a ver que van a tener curro en
¿En cuánto? En 6 meses, garantizado a través de una institución privada que les dé esa formación y les dé curro, ¿vale? Y yo creo que al final tenemos que apostar por mantener la universidad, que hace muchas más cosas, además de generar perfiles empleables. En relación a los datos, yo lo que veo yo creo que deberíamos empezar a borrar la palabra gratis. Es decir, no pasa nada gratis, ¿vale? Si no somos el cliente, somos el producto. Es decir, Facebook no es que no estemos pagando, claro que estamos pagando. Muy caro con nuestros datos, lo estamos pagando. Yo lo que veo es que hay una enorme oportunidad de negocio ahí. Ya ha habido varias iniciativas de identidad digital, de mantenimiento de datos. Basilea III, que es la legislación que afecta a los bancos, le obliga a que tus datos, en cierto modo, te los puedas llevar tú. Yo creo que ya no estamos en un vacío legal, bueno, o todavía sí, pero por muy poco tiempo. La GPRD te obliga a portabilidad, o sea, obliga a las compañías que tienen datos personales a portabilidad. Con lo cual yo lo que veo es una oportunidad de negocio. No hay soluciones y hay problemas, así que habrá que resolverlo. Bueno, pues yo, para cerrar, te lo dejamos para después. Yo solamente, como último apunte en relación a la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en el sector de las tecnologías y la información, bueno, lo cierto es que yo he presentado a todos y no me he presentado a mí mismo. Yo soy Manuel Ortigosa, soy director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía, y precisamente una de las competencias que tenemos es la promoción de la mujer en entornos tecnológicos. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente lo que tú denotas como un déficit en esta mesa es lo general dentro del sector de las tecnologías de la información, y es algo en lo que todos estamos trabajando, porque todos estamos convencidos, cuando digo todos me refiero a todos y todas, estamos convencidos de que existe ese déficit. De hecho, a principios de año hubo un manifiesto que se elaboró dentro de un grupo de trabajo, que es el Women and Digital. Es un manifiesto que se elaboró precisamente para la promoción de la mujer en el entorno de las tecnologías de la información. Se originaba fundamentalmente para la presencia de la mujer en las empresas, pero obviamente eso trasciende a las empresas. Al final se lleva también a la universidad y se lleva a la educación. Ese manifiesto, que surgió como una iniciativa colectiva entre asociaciones, entre colegios profesionales, representantes de empresas y la propia administración, ese manifiesto se llevó hace escasamente 2 semanas al Parlamento de la Junta de Andalucía, y ese manifiesto se ha adoptado como medida a impulsar por el Ejecutivo dentro de lo que son las actuaciones de gobierno. Por lo tanto, ¿en qué se va a trabajar? Pues obviamente en que en esta mesa la próxima vez no estemos 6 hombres, que eso es la primera medida. ¿Por qué? Porque hay también que referenciar ejemplos de mujeres que llevan a cabo esta misma labor, ¿no? Que se vea que la tecnología no solamente es de hombres. En este auditorio posiblemente no haya paridad, pero sí estamos en 60-40, por lo que he podido ver. Pero probablemente porque haya muchos otros campos que no sean los de la tecnología aquí representados. Pero sí es cierto que dentro del ámbito tecnológico existen muchas mujeres que son referentes, no solamente en la universidad, sino también en la empresa. Por lo tanto, eso es importante que lo pongamos sobre el tapete. Y no solamente la parte, digamos, de representación, sino también impulsar políticas de igualdad dentro de las empresas, así como promover que en estudios de primaria y de secundaria las menores vayan teniendo acceso a la tecnología como algo normal, no como algo extraordinario, y que la robótica se incorpore por ahora como actividad extraescolar, pero a futuro la robótica, la programación y la utilización de la tecnología como algo innato a la infancia y no solamente a los niños. Por lo tanto, sí se está trabajando, sí es cierto que la mesa no es que esté desbalanceada, es que está totalmente coja, pero bueno, el año que viene Francisco seguro que se pondrá sobre ello, y probablemente no nos encontremos solamente esto en esta mesa, es una generalidad dentro del sector. Pero por alusiones, quiero decir que está así, pero no por nuestra decisión. Lo hemos intentado varias mujeres, personalidades, fundadoras de startups tecnológicas, pero una porque tenía una mesa redonda en Madrid, otra una conferencia, y estamos hablando de multinacionales, ¿vale? Queríamos que estuvieran, pero no ha podido ser. Si os fijáis en el cartel, Mujeres Emprendedoras somos especialmente sensibles en este tema, en el tema de género, y vamos a iniciar un programa que se llama Emprendiendo desde la Igualdad. La universidad también está sensible con Women Tech Maker con el tema de las tecnologías. Es una realidad. Si hay un porcentaje de ingeniería de mujeres del 7%, pues hay 6, pues con uno ya lo tenemos cubierto, pero hemos intentado que hubiera paridad, al menos con mujeres, y hemos intentado varias personas, pero hoy en día también el Día de las Telecomunicaciones, hay muchos eventos por España y ha sido complicado, pero para el año que viene, si repetimos una mesa TIC, pues por supuesto lo seguiremos intentando y ya está. Permitirme un par de detalles de información. Como decía Manuel,
es importante que los chavales desde el colegio empiecen a ver la tecnología como algo que hay que aprenderlo. Cualquier chaval, yo tengo un hijo de 16 años, el más pequeño de los míos, nació digitalmente. En mi casa se ve internet 2 horas y el mayor problema que puede haber en mi casa es que se corta la red durante 2 o 3 horas, particularmente para él, que vive todo el día conectado. Todos los niños. Pero el problema es que el sistema de educación va muy lento. Debemos introducir esa enseñanza. El ser usuario de Internet, el estar conectado todo el día a Internet, no implica saber de tecnología. Eres usuario. Todo el mundo asume que el poner la lavadora no significa que yo soy un ingeniero que sepa capaz de diseñar una lavadora o soy un técnico que sepa arreglarla. El ámbito de las TIC toca lo mismo. Hay que educar a que hay que aprender sobre tecnología. Entonces, desgraciadamente, el sistema de educación va muy lento en cuanto a los cambios. Como decía Manuel, hay que incluirlos de abajo. Y otro tema que han dicho mis compañeros de mesa, es el problema de las TIC, que parece que con 20 semanas ya sabes TIC. Aquí yo no me imagino que cualquiera de los que hay presentes crea que le dan 20 semanas de un curso y se convierte en un ingeniero industrial que se va a diseñar lavadoras, frigoríficos, etcétera, etcétera. Y tenemos el problema de que se cree el entorno que con 20 semanas uno ya es un experto en TIC. Con 20 semanas uno sabe hacer una cosa muy, muy concreta, una rayita en un gran universo. Y también es cierto que a esa persona que le da 20 semanas está cogiendo una persona con una buena formación universitaria, una buena capacitación, con buena base, que le permite luego en 20 semanas aprender un poquito. Entonces, la formación universitaria es fundamental para tener unas buenas capacidades y capacidad de aprender, curiosidad, etcétera, pero esta formación de curso en 20 semanas, no nos engañemos, son cursos para hacer algo muy concreto. A esa persona mañana la quieres cambiar de actividad y desgraciadamente no va a saber hacer nada. Es decir, tener una buena base en lo que se llama la STEM, la ciencia, la física, las matemáticas y la ingeniería es fundamental, porque te da una capacidad para seguir aprendiendo. Y particularmente en los ámbitos de las TIC, tienes que tener una buena formación o en ingeniería de comunicaciones, ingeniería informática, etcétera. Si no, te podrás formar para hacer algo muy pequeñito, pero no tendrás esa capacidad para a lo ancho moverte en otras áreas. Entonces, ahí sí tenemos un problema. Se van a formar profesionales de 20 semanas para hacer algo muy concreto, pero necesitamos profesionales en los ámbitos de las ingenierías, que van a tener esa capacidad de poder aprender a lo largo de su vida, porque si algo va a ocurrir en las TIC y en todo este mundo digital de la cuarta revolución industrial, es que vamos a ir aprendiendo. Yo ahora doy una docencia en un máster y en los últimos cursos de los grados de informática, pero seguro que mi docencia dentro de 10 años será diferente. Y lo que vamos a enseñar en el ámbito de las TIC es diferente. Entonces, necesitamos profesionales que aprenden ahora, pero que lo que aprenden ahora tiene valor. Pero el mayor valor no está en lo que aprenden ahora mismo, sino en la capacidad para seguir aprendiendo en un futuro. Y eso también es muy importante y tenemos que transmitirlo a los jóvenes. Hay que tener una buena formación de base para estar preparado de lo que se nos va a venir en un futuro, que va a ser la rapidez de evoluciones tremenda. Es decir, el mundo se mueve cada vez más rápidamente en los ámbitos de los que aquí estamos hablando. Bueno, pues no nos extendemos más. La organización no es que nos vaya a despedir, es que nos va a echar directamente. Así que nada, cortamos aquí.